La homosexualidad no se elige, se despierta. Y ese despertar no es una idea moderna ni una postura ideológica. Es una experiencia profundamente humana que ha acompañado al ser desde que existe conciencia de sí mismo. Sin embargo, para muchos, ese despertar no llega como alivio, sino como confusión, miedo y lucha interna. No comienza en la mente, ni en la cultura, ni en una decisión racional. Comienza en un punto más antiguo, más silencioso y más verdadero. Comienza en el núcleo mismo de lo que eres. Tú no elegiste el ritmo de tu corazón, no decidiste la forma de tus manos, ni el timbre de tu voz, ni el momento exacto en que respiraste por primera vez. De la misma manera, nadie decide conscientemente hacia dónde se orienta su deseo más profundo. Simplemente, un día, algo se activa, algo que siempre estuvo ahí despierta y ya no puede volver a dormirse. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que aquello que no se comprende debe corregirse, que lo que incomoda debe explicarse, justificarse o esconderse, que la diferencia necesita una causa para ser aceptada. Y es ahí donde comienza el verdadero sufrimiento, no en el deseo, sino en la lucha contra él. La sabiduría ancestral nunca funcionó así. Para los antiguos, la naturaleza no pedía explicaciones. La naturaleza se manifestaba. El deseo no era un error que arreglar, era un lenguaje que escuchar. Y cuando ese lenguaje despertaba, no se discutía ni se combatía, se honraba, porque sabían algo que hemos olvidado, que todo aquello que nace desde lo profundo del ser no pide permiso, pide comprensión. Hoy quiero que mires este tema desde un lugar distinto, no desde la culpa, no desde la defensa, no desde el juicio, sino desde la comprensión profunda de cómo opera la vida cuando se expresa con honestidad. Porque si algo nos enseñan las tradiciones antiguas, es que lo esencial no se fabrica, se revela. Y la homosexualidad, entendida desde esta mirada, no es una construcción artificial, sino la revelación de una arquitectura interna que siempre estuvo presente, esperando el momento adecuado para emerger. Imagina por un momento una semilla enterrada bajo la tierra. Durante semanas, incluso meses, no ocurre nada visible. Desde afuera, podría parecer inerte, vacía, inexistente, pero en su interior, todo está ocurriendo. La información ya está escrita, la forma del árbol, la fuerza del tronco, la dirección de las ramas, incluso el tipo de fruto. Todo existe antes de que algo brote. La semilla no decide convertirse en árbol, no elige cuándo crecer ni hacia dónde extenderse. Simplemente responde a las condiciones que activan lo que ya es. De la misma manera, el ser humano no decide despertar su orientación, responde al momento en que su verdad interior ya no puede seguir dormida. La sabiduría ancestral entendía esto con claridad. Por eso no hablaba de elecciones, hablaba de naturalezas. Nacemos con una configuración energética específica, una combinación única de sensibilidad, percepción y resonancia. El espíritu, decían los antiguos, no tiene género, pero al encarnar, adopta formas particulares para cumplir funciones distintas en el equilibrio del mundo. Y a veces, esa encarnación no sigue las líneas rígidas que la sociedad intenta imponer, sino caminos más sutiles, más complejos, más integradores. El despertar no es un acto de voluntad. Nadie se sienta un día y decide sentir lo que siente. El despertar ocurre como ocurre el amanecer. No puedes forzar al sol a salir antes de tiempo, pero tampoco puedes impedir que lo haga cuando la noche ha cumplido su ciclo. Hay personas en las que este despertar llega de forma gradual, casi imperceptible, como una luz que aumenta lentamente. En otras, llega de golpe, como una revelación interna que no deja lugar a dudas. Pero en todos los casos, la sensación es la misma. No es algo nuevo que se aprende, es algo antiguo que se recuerda. Si miramos hacia las grandes civilizaciones del pasado, encontramos esta comprensión repetida una y otra vez. En la Grecia antigua, el amor no se reducía a una función reproductiva. Se entendía como una fuerza viva, personificada en Eros, que atravesaba al ser humano sin pedir permiso. El amor entre personas del mismo sexo no era descrito como una desviación, sino como una manifestación particular de esa fuerza, capaz de generar vínculos profundos de lealtad,
conocimiento mutuo y crecimiento espiritual. No eras tú quien elegía el objeto de ese amor, eras tú quien era tocado por él. En Egipto, en las tradiciones herméticas y en muchas culturas chamánicas, se reconocía que existían seres con una sensibilidad distinta, personas capaces de habitar simultáneamente aspectos que la mayoría vive separados. No eran vistos como confundidos, sino como portadores de una visión más amplia. Su despertar no era una anomalía, era una función. Eran considerados puentes, guardianes, mediadores entre mundos. No porque lo hubieran pedido, sino porque así se había manifestado su naturaleza. La ciencia moderna, incluso sin utilizar este lenguaje simbólico, empieza a rozar la misma verdad. No existe una causa única, no hay un interruptor que alguien pueda encender o apagar a voluntad. Hay una compleja interacción de factores biológicos, neurológicos y energéticos que configuran la identidad. No es una decisión, es una sintonía. Como una radio que no elige la música que existe en el aire, sino que se alinea con una frecuencia específica, el ser humano sintoniza con aquello que corresponde a su esencia más auténtica. Por eso, cuando muchas personas describen el momento en que su orientación despierta, no hablan de confusión, hablan de reconocimiento. No sienten que estén traicionando algo, sienten que por fin están regresando a sí mismas. La incomodidad no nace del deseo, nace de la resistencia a aceptarlo. La tensión no surge del despertar, surge de intentar seguir viviendo en un molde que no fue hecho para ti. La idea de que la orientación sexual es una elección es relativamente reciente y nace del miedo. El miedo necesita control, y lo que se presenta como elección puede ser juzgado, castigado o corregido. Pero lo que es natural solo puede ser observado y respetado. Intentar negar un despertar interno es como intentar detener el curso de un río con las manos. No solo es inútil, sino que termina dañando a quien lo intenta. La sabiduría ancestral nunca vio caos en la diversidad de la expresión humana. El caos aparece cuando se reprime lo que es verdadero. Cuando un ser humano vive en contradicción con su naturaleza, se fragmenta internamente. Su energía se debilita, su espíritu se confunde, su camino se vuelve pesado. En cambio, cuando acepta lo que ha despertado en él, algo se ordena. No porque desaparezcan las dificultades externas, sino porque internamente deja de haber guerra. Y es desde aquí que debemos entender este despertar, no como un problema que resolver, sino como una verdad que integrar, no como una desviación del orden natural, sino como una de sus múltiples expresiones, porque la naturaleza no se equivoca, la naturaleza explora, experimenta y se expande. Cuando una verdad interna despierta y es reprimida, no desaparece. La sabiduría ancestral fue clara en esto. Lo negado no muere, se desplaza, se oculta en el cuerpo, se filtra en los sueños, se manifiesta como ansiedad, tristeza, ira contenida o sensación de vacío. Las antiguas tradiciones entendían que el alma necesita coherencia para mantenerse íntegra. Cuando una persona vive fingiendo ser algo que no es, se produce una fractura invisible, una división entre lo que se muestra al mundo y lo que realmente habita en su interior. Esa división consume energía vital. Por eso, en las culturas antiguas, la represión no era vista como virtud. El silencio impuesto no era considerado pureza, sino enfermedad del espíritu. Negar el despertar era equivalente a negar la voz de la naturaleza hablando a través del individuo. Y la naturaleza, cuando no es escuchada, no se detiene. Insiste. Lo hace a través del sufrimiento, del desorden interno y de la pérdida de sentido. Durante siglos, el miedo colectivo ha intentado sofocar este despertar utilizando culpa, vergüenza y castigo simbólico. Se han creado relatos donde el deseo es presentado como peligro, donde la diferencia es asociada al caos, donde la autenticidad es confundida con amenaza. Pero estas narrativas no nacen de la sabiduría, nacen del temor a lo que no se puede controlar. Porque un ser humano que se conoce a sí mismo, que se acepta, que vive alineado con su verdad, es difícil de manipular. La sabiduría ancestral sabía que la energía sexual no es solo biológica, es una fuerza creativa, una corriente vital que atraviesa al ser humano y que, cuando fluye sin distorsión, fortalece el espíritu.
No se trata únicamente de con quién se comparte el cuerpo, sino de cómo se habita la propia verdad. Cuando la sexualidad se vive desde la negación, esa energía se estanca. Cuando se vive desde la aceptación, se transforma en claridad, presencia y fortaleza interior. En muchas tradiciones chamánicas, aquellas personas cuya atracción se dirigía hacia su mismo sexo eran vistas como portadoras de una sensibilidad especial, no porque fueran superiores, sino porque habían sido llamadas a integrar polaridades que otros vivían por separado. Masculino y femenino, no como géneros rígidos, sino como fuerzas internas. Estas personas podían comprender matices emocionales más amplios, sostener contradicciones y acompañar procesos de otros, precisamente porque habían tenido que atravesar su propio despertar en un entorno que no siempre los comprendía. Aceptar el despertar no era visto como un acto egoísta, sino como un acto de responsabilidad espiritual. Vivir en coherencia fortalecía no solo al individuo, sino al tejido de la comunidad. Un ser humano alineado irradia estabilidad. Uno dividido irradia confusión. Por eso, desde esta mirada antigua, el problema nunca fue la homosexualidad. El problema fue la negación de la verdad interna. Cuando una persona dice, no elegí ser así, no está eludiendo responsabilidad. Está reconociendo algo más profundo, que hay fuerzas mayores que el ego operando en su existencia. Está reconociendo que su vida no es un error, sino una expresión legítima del orden natural. Honrar ese despertar no es un desafío a la creación, es un reconocimiento de su perfección diversa. La alquimia espiritual describía este proceso como una transmutación interna. El plomo de la duda, el miedo y la vergüenza debía transformarse en el oro de la autoaceptación. Y esta transformación no ocurría en la mente racional, ocurría en el centro energético del ser, en el corazón, donde reside la verdad emocional, y en el plexo solar, donde se asienta la identidad. Cuando estas zonas se alinean, surge una certeza silenciosa que no necesita justificación externa. Por eso, muchas personas que atraviesan este despertar describen una sensación de paz profunda cuando dejan de resistirse. No porque el mundo externo cambie de inmediato, sino porque la guerra interna termina. La energía que antes se utilizaba para esconder, fingir o luchar contra uno mismo, queda libre para crear, amar y construir una vida auténtica. Las culturas indígenas de América del Norte hablaron de los llamados seres de dos espíritus, no como una categoría social, sino como una realidad espiritual. Estas personas eran vistas como portadoras de una visión ampliada, capaces de comprender el mundo desde múltiples perspectivas. Su despertar no era cuestionado, era honrado. Se les confiaban roles de sanadores, consejeros y guardianes del conocimiento, precisamente porque su camino los había obligado a desarrollar profundidad, empatía y claridad interior. El despertar de la homosexualidad, desde esta mirada, no es solo un proceso individual, tiene un impacto colectivo. Cada persona que se atreve a vivir su verdad contribuye a desmontar el miedo heredado, a debilitar las estructuras basadas en la represión y a abrir espacio para una conciencia más amplia, no desde la confrontación, sino desde la coherencia. Vivir en autenticidad actúa como una protección natural. Cuando una persona se acepta, pierde poder la culpa, la vergüenza y el autoengaño. Estas son las energías de las que se alimenta el desorden interno. La autenticidad, en cambio, genera estabilidad. Decir, esta es mi naturaleza, establece un límite claro entre lo que soy y lo que otros proyectan sobre mí. Y donde hay límites claros, no hay confusión. La sabiduría ancestral enseñaba que el alma tiene ciclos. Hay un tiempo para callar y un tiempo para florecer. Hay etapas en las que la verdad necesita permanecer latente y otras en las que ya no puede seguir dormida. Si este despertar está ocurriendo en ti o en alguien cercano, no es una falla del sistema, es una actualización de la conciencia. Es el momento en que el velo cae y la persona puede verse sin máscaras. Todo en el universo opera bajo leyes de atracción. Los átomos se unen, las galaxias se organizan, las mareas responden a la luna. El deseo no es una excepción a estas leyes. La atracción hacia el mismo sexo es una de las múltiples geometrías posibles dentro del gran diseño de la existencia. No es una línea incorrecta,
es una forma distinta de resonancia, una búsqueda de similitud que permite al alma conocerse a sí misma a través del reflejo del otro. Antes de las traducciones cargadas de miedo, antes de los dogmas rígidos, no existía la idea de que la naturaleza pudiera equivocarse en la inclinación del corazón. El error nunca estuvo en el amor, estuvo en la mirada que juzga. El despertar es la señal de que el alma está lista para experimentar el amor desde un nivel de honestidad que exige valentía, presencia y madurez, y espiritual. Al final, la pregunta no es por qué ocurrió el despertar, sino qué se hace con esa verdad. La homosexualidad, al no ser elegida, se convierte en una prueba de integridad personal. ¿Se vivirá desde la coherencia o desde la negación? La sabiduría ancestral siempre fue clara. Un ser humano dividido pierde poder. Un ser humano integrado se convierte en una fuerza estable, creativa y consciente. Este despertar no es una licencia para el caos, es una llamada al orden interno. No es una invitación a la ruptura, es una invitación a la alineación. Es el momento en que el río deja de golpear las orillas y encuentra su cauce natural. Y esa calma que sigue a la aceptación es la señal más clara de que no se está traicionando la vida, sino honrándola. La homosexualidad, vista desde esta perspectiva, no es un camino de pérdida, sino de descubrimiento profundo. No es un alejamiento de la espiritualidad, sino una de sus expresiones más exigentes. Porque vivir en verdad siempre exige coraje, y ese coraje, cuando se sostiene en el tiempo, se transforma en sabiduría. Si este mensaje ha resonado contigo, no es casualidad. La resonancia ocurre cuando algo verdadero toca algo verdadero dentro de ti. Aquí seguimos explorando las enseñanzas que no nacen del miedo, sino de la comprensión profunda de la naturaleza humana. Si deseas continuar este camino de sabiduría ancestral, te invito a quedarte, a suscribirte y a formar parte de esta comunidad que busca recordar lo que siempre estuvo ahí. La autenticidad no es una rebeldía, es un regreso al origen, y todo regreso al origen es un acto sagrado.